Lo dijo en la primera hora. Está yo buscando el muñequito, aquí está. Bueno, 6:30 en la mañana, ahí está nuestro muñequito de la primera hora. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mañana agradable la que tenemos en la capital, cielo parcialmente despejado. Veamos cómo se desarrolla el día. Linda mañana como para hacer deporte. Y mientras hace deporte, obviamente, con sus audífonos va escuchando nuestra emisora, nuestra radio, nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Un abrazo a todos quienes están conectados a nuestro espacio a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Live e igualmente nuestro canal de YouTube. Y no se olviden nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano. Gracias a los amigos de Petroenergía que siempre nos nutren de información. Hoy amanecemos con el precio del petróleo. Estas cosas a rato se vuelven cotidianas, ¿no? $112.27 el precio del barril de petróleo. O sea, no ha habido una variación notable. Me parece que la semana pasada descendió por debajo de los $100, pero volvió a subir esta semana. Así que es un tema que lo monitoreamos permanentemente con el apoyo de los amigos de Petroenergía desde su cuenta Twitter. Y acá nos piden un saludo para los controladores aéreos que están haciendo el curso recurrente de aeródromo, especialmente para Hugo y para Aníbal. Les enviamos un abrazo. Oyentes asiduos de este espacio, gracias Hugo, gracias Aníbal, y saludos a todos los controladores aéreos que están haciendo el curso recurrente de aeródromo. Así que un abrazo para ellos que están en sintonía de la gran señal nacional. Bueno, excelente día para todos. Ayer me quedé, digamos, en la mitad del comentario sobre el caso Isaías, y hay nuevos elementos para conversar, para retomar justamente ese comentario. El Estado ya está analizando alternativas, no sé cómo nos vaya a ir, porque realmente a nosotros nos va bastante mal, creo que con contadísimas excepciones, pero nos suele ir bastante mal en la defensa de demandas que nos colocan, pues, como país. Hemos perdido N cantidad de demandas, N cantidad de demandas a lo largo de la historia. Y obviamente al final es el pueblo ecuatoriano el que termina pagando las consecuencias. Y terminamos pagando porque evidentemente las cosas, como decía ayer, no se hacen bien. Se hacen al calor de las coyunturas, al calor del poder político de turno, al calor de buscar la popularidad para lograr el favor popular en las siguientes elecciones, y no se hacen las cosas adecuadamente. Se hacen las cosas al apuro, se hacen las cosas sin analizar escenarios, sin dar cuenta que después de 10, 15, 20, 25 años, quienes no hicieron las cosas bien terminan comprometiendo a las siguientes generaciones. Y se ha convertido en un círculo, donde perdemos permanentemente, con honrosas excepciones, las demandas que nos plantean. Bueno, Diario El Universo da cuenta que las entidades públicas demandadas por los ex dueños de Filambanco coordinan su estrategia de defensa. Los Isaías piden un resarcimiento de $2.000 millones, imagínense ustedes. Banco Central, Superintendencia de Bancos, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Procuraduría son las instituciones a las cuales está dirigida la demanda presentada por los hermanos Roberto y William Isaías Dazún. La querella, dice la nota del Universo, se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Busca que el Estado ecuatoriano les pague $2.000 millones como resarcimiento por la incautación de sus bienes que hizo la Agencia de Garantía de Depósitos en el 2008. Dicha incautación se dio con el propósito de cobrar a los ex banqueros las deudas que, según las autoridades, mantenían por el rescate de Filambanco, entidad que pasó a control del Estado en diciembre del 98. Ellos han negado la existencia de cualquier creencia pendiente. El abogado de los hermanos Isaías en temas civiles, Ricardo Novoa, señaló que la demanda alcanza a estas instituciones porque tuvieron relación con las incautaciones. Al Banco Central, por ser el sucesor de los derechos de la Agencia de Garantía de Depósitos, que ya no existe, y de la UGDEP,
la unidad esta de gestión de los bienes incautados, la UGDEP. A Inmobiliar, porque es la institución a donde fueron a parar la mayor parte de los bienes incautados. La Superintendencia de Bancos, porque es la gran responsable del proceso de las incautaciones. El acta de la Junta Bancaria fue firmada por una serie de personas, entre ellas la entonces superintendenta Gloria Sabando. Por lo tanto, fue un factor fundamental en el perjuicio causado a los señores Isaías. Por cierto, abro un paréntesis, Gloria Sabando fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional en el año 2011. Dentro de los únicos juicios políticos que tuvo el país entre 2007 y 2017, hubo 2 juicios políticos. El uno contra los entonces vocales del Consejo de la Judicatura, cuando la Judicatura se componía por 9 vocales. Antes de la consulta popular del 2011, ese juicio político fue impulsado por el asambleísta Mauro Andino en ese tiempo, de Alianza País, y no tuvo votos para censurar y destituir a los vocales. Pero en el caso de Gloria Sabando, ese juicio político fue impulsado por Orlando Panchana, entonces asambleísta de Alianza País, y sí fue censurada y destituida la señora Gloria Sabando. O sea, había perdido, me imagino yo, el apoyo del Ejecutivo, y el movimiento de gobierno de esa época, Alianza País, impulsó a través de uno de sus legisladores, de Rolando Panchana Farra, impulsó la censura y destitución de Gloria Sabando. Pero traigo a colación esto porque es llamativo, ¿no? Aquí dice que el acta de la Junta Bancaria fue firmada por ella. Y la Procuraduría General del Estado, por ser la defensora del Estado, miren ustedes, estamos 23 de marzo. La nota dice que la demanda fue admitida a trámite por el Tribunal del Guayas el 27 de diciembre pasado. Nótese que han pasado 3 meses y a los 3 meses el país se entera de esta novedad. Dice la nota que la Procuraduría ya fue notificada, de momento se encuentra en análisis del caso. Sobre esto, el presidente Lasso se pronunció el día de ayer, dijo que conversó telefónicamente con el procurador Íñigo Salvador y que le había pedido que tome todas las medidas necesarias para precautelar el bien público. Bueno, básicamente los Isaías demandan al Estado por el tema de las incautaciones. Rápidamente, recapitulo algunos de los elementos que señalé ayer para poner en contexto el comentario del día de hoy. Porque sobre el tema de los Isaías hay que investigar. Yo le propongo a las nuevas generaciones y a aquellos que no recuerdan el caso, remontarse a 1998. Y no solamente remontarse al momento en el cual los Isaías entregaron el Filambanco al Estado, sino unos meses antes, cuando la Asamblea Constitucional de Sangolquí incorporó una disposición transitoria que me permito nuevamente dar lectura. Es una de las últimas disposiciones transitorias incorporadas dentro de esta norma constitucional, donde justamente se abrió la posibilidad de que el Banco Central otorgue créditos de liquidez ya para solventar las crisis de liquidez, de plata, de circulante que podía tener un banco. La 42ª disposición transitoria sobre el Banco Central, que dice: hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor a 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entran en proceso de liquidación. Está claro que esa última parte no se cumplió, porque primero cumplieron con los banqueros y no cumplieron con los depositantes. Perdónenme, pero es así, es así. Y los que fuimos testigos de la quiebra masiva del año 99, sabemos perfectamente que hubo mucha gente que se quedó a la cola en la devolución de sus acreencias. Pero la norma constitucional decía: créditos de liquidez, créditos de estabilidad y de solvencia de las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Sería bueno saber cuántos de esos bancos que quebraron recibieron esos créditos ya en liquidación para primerito pagarle a la gente. Pagarle a la gente. Yo insisto, los que fuimos testigos de la quiebra bancaria sabemos perfectamente que fue todo un viacrucis para cientos, para miles de depositantes de esos bancos quebrados, que tuvieron que hacer peregrinajes para poder recuperar al menos una parte de sus acreencias. Y a muchos les dieron papeles que tuvieron que negociar en el mercado con un castigo. Porque no, pues podían tener papeles al 100%.
se negocian con un castigo en el mercado bursátil y no recibieron la totalidad de su plata. Tengamos memoria e investiguemos. Pero bueno, esto pasó en la Constitucional de Sangolquí. Y luego vino pues noviembre del año 98 y aprobaron la ley del AGD. ¿Ah? La ley de reordenamiento económico, algo así se llamaba, la ley del AGD. Crearon la Agencia de Garantía de Depósitos porque ya sabían lo que se venía. ¿Ya? Y le trasladaron al Estado el 100% del salvataje bancario. El 100%. No pusieron límites. Le trasladaron el 100% del salvataje bancario al Estado. Le trasladaron. Y luego vino diciembre. Vino el 1 de diciembre y en el registro oficial del 1 de diciembre aparece la ley del AGD. Y el 2 de diciembre, Filambanco pasó a manos del Estado, a ser administrado por la AGD, porque no pudieron pagar los créditos de liquidez. Y ahí es donde comienza todo el lío jurídico con los señores Isaías. Y como he citado, había pues visiones de los unos y de los otros. Los Isaías diciendo que entregaron el banco saneado, sin deudas, sin problemas, y sus detractores diciendo que el banco estuvo quebrado y que la fusión con la previsora aceleró la caída del Filambanco, que ya en manos del Estado en julio del 2001 cerró sus puertas. Eso como antecedente. Empezó toda una batalla jurídica, batalla política y batalla mediática, hasta que llegamos al 2008. Y llegamos a la madrugada del martes 8 de julio del año 2008, cuando incautaron los bienes de los Isaías, los más emblemáticos, los canales de televisión. TC Televisión, Gamavisión, Cablevisión, las radios, Carrusel, Superca 800, entre otras, las incautaron. Y otros bienes cuya incautación comenzó justamente esa madrugada del martes 8 de julio del año 2008. ¿Pero qué nos dijeron? Porque el tema de la incautación termina siendo el kit del asunto. Y yo sí creo que las autoridades de la época, tanto aquellos que impulsaron la incautación, como la entrevista que ayer le hicimos a Carlos Bravo Macías en este espacio, cuanto aquellos que luego se encargaron de la administración de los bienes incautados, le deben al país una explicación sobre cuál fue la consecuencia de la incautación. Primero, yo sí quiero saber, perdón que hable en primera persona, y estoy seguro que traslado esta inquietud a nombre de muchos de ustedes. Para no individualizar, voy a pluralizar. Queremos saber. Habemos ecuatorianos que queremos saber si se vendieron bienes incautados, cuánto se recuperó con la venta de esos bienes, si es que así fue. ¿Le pagaron toda la plata a los depositantes? ¿Les devolvieron a todos? ¿El Estado cuánto recuperó? Porque acuérdense ustedes que una de las razones por las cuales se genera la incautación es para que el Estado recupere pues la plata que había desembolsado para solventar la crisis financiera provocada por el cierre de Filambanco en el 2001, luego de que en el año 98 el Estado recibió esa entidad bancaria que siguió abierta hasta julio del año 2001. ¿Ya? Hasta el año 2001. Se habló de un informe de Deloitte & Touche, una auditora, que hablaba de pérdidas sobre los 661.5 millones de dólares. Creo que esa es la cifra. Sobre los 660 millones de dólares para redondear los números. Yo quisiera saber, 14 años después, casi 14 años después de la incautación, si valoraron los bienes, si hubo una valoración seria de los bienes, si determinaron que con todos los bienes incautados, con los 200 y pico de bienes incautados, el Estado podía recuperar esos 660 y pico de millones de dólares. Esa es otra inquietud que me salta a la vista. Sería interesante saber qué pasó. Sería interesante saber cuántos de esos bienes incautados quebraron. ¿Cuántos quebraron? Y no solamente los canales de televisión, porque casi que la atención de la opinión pública estaba centrada o está centrada en los canales de televisión, porque tal vez es lo más visible. Pero hubo un montón de empresas, 200 y pico. Los medios de comunicación creo que no llegan ni a 10. Eran 200 y pico de empresas a nivel nacional. Fueron valoradas,
¿Fueron vendidas? ¿El Estado recuperó la plata? El tema de los medios incautados, vean, yo cuando hablo del tema de los medios incautados hablo porque yo trabajé en TC Televisión. Y yo conozco obviamente cómo fue la incautación, porque yo era reportero, era periodista en TC Televisión en el año 2008. Ya había estado 7 años en TC Televisión cuando ocurrió la incautación. Y por ejemplo, hay mucha gente que dice que supuestamente los canales se financian con dinero público. Eso no se ha transparentado. Porque los canales no son empresas públicas. Ni TC, ni Gama, ni en su momento Cable, que quebró, porque Cable lo cerraron. Ni las radios, que también quebraron. Y sobre lo cual no han respondido a la situación de sus trabajadores. Pero no son empresas públicas. Son empresas privadas. Hay gente que discute esto. Pero la realidad es esa. Es un híbrido, es una cosa extraña la de los canales incautados. Porque están en manos del Estado, pero son empresas de derecho privado. Pues. Déjenme contarles que los trabajadores de TC o de Gamavisión no están regidos pues por la ley de servicio público ni por la ley de empresas públicas. Están regidos por el Código del Trabajo. Están regidos por el Código de Trabajo. No son servidores públicos. No son. Y en estricto derecho no manejan recursos públicos. En estricto derecho. En estricto derecho. Pero esto tampoco se transparentó. Ayer, por ejemplo, un querido amigo Mauricio, a quien le envió un abrazo, seguramente debe estar en sintonía, me alertaba de algo que ocurrió después. El inefable Pedro Delgado, este hombre que apareció como el gran líder del proceso posterior a la incautación, el que se encargaba de administrar los bienes incautados, el que lideraba el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Resulta llamativo que el señor Delgado, que tenía un título falso de tercer nivel y que con ese título falso de tercer nivel había conseguido un título de cuarto nivel. El título de cuarto nivel no era falso, pero sí el tercero. Y como el tercero era falso, el de tercer nivel no podía obtener un título de cuarto nivel en el INCAE. Este señor que le engañó a todo el país lideraba el fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. ¿Qué tal? Con la misma impunidad con la que se fue del país, ¿no? Al matrimonio de su hijo, de su hija, no me acuerdo. Que se fue a volver. 2012 creo que fue esto. Este señor, con una actitud tan prepotente que le caracterizaba, fue el que lideraba ese fideicomiso. Y a los trabajadores de los canales nos envolvió, pues. Nos vendieron la idea de las acciones, de comprar acciones, de que seamos accionistas, de que seamos trabajadores, propietarios, de que los trabajadores seamos propietarios de los canales. Terminó siendo un cuento. Y hasta el sol de hoy no han solucionado la situación legal, fruto justamente de esa obligación que contrajeron los trabajadores de los canales incautados. De estas cosas no se suelen hablar. Poco o nada se habla. Y estoy seguro que de esto que les estoy diciendo muy poco encuentran en los medios de comunicación o en el debate público hoy. Pero a los trabajadores de los medios incautados los engañaron. Les dijeron, van a ser accionistas. Van a recibir un crédito de la Corporación Financiera Nacional y se van a convertir en accionistas. A mí me encantaría saber, por ejemplo, yo pregunto públicamente, si mis colegas y amigos de TC Televisión o de Gamavisión participan de las juntas de accionistas, si saben las cuentas de los canales, si tienen incidencia en las decisiones que toma la administración en su condición de accionistas, o eso es cuento. A mí me encantaría saber eso. Mis colegas saben perfectamente que no les paran bola, que no son tomados en cuenta. Gamavisión en una condición totalmente crítica. Gamavisión que ha tenido que hacer maromas, malabares para poder sacar la cabeza. De Gamavisión que hubo gente que tuvo que jubilarse y que hacer un verdadero peregrinaje para que el canal le pague la jubilación patronal. Gente que tenía más de 25 años en el canal y que se jubiló.
Otra gente no puede jubilarse porque no hay plata en el canal. TC Televisión, que siempre fue la joya de la corona de los canales de los señores Isaías. El canal más popular de este país, más visto de este país. Que también terminaron generándole complicaciones. ¿Ah? Generaron complicaciones. Acá me recuerdan algo. Es verdad este pasaje. Gracias, contertulio. Delgado usaba los bienes de los banqueros para sus fiestas privadas, pues. ¿Se acuerdan cuando estuvo ahí en una corrida de toros? Creo que haciéndose el torero y un toro ahí lo zarandeó, como me dicen. Eso hacía el señor Pedro Delgado. Entonces, no quiero perderme sobre el fondo de lo que estoy diciendo. El Estado le ha rendido cuentas al país sobre el manejo de los bienes incautados. Le ha rendido cuentas al país. Hay claridad sobre qué se ha hecho con esos bienes incautados. Y aquí recibo un mensaje, ¿no? Uno de nuestros, ahí lo vi de refilón, de uno de nuestros internautas, que el Estado cada vez que quiso vender los bienes o si se interponían recursos. Pues yo digo, si se hacen las cosas bien, no debería haber problema, ¿no? No debería haber problema. Digo, estoy loco. Si las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen en derecho, no debería haber problema. Entonces yo sí creo que las autoridades de la época que tomaron una decisión que pudo haber sido muy justa, porque no se trata de defender a los Isaías, no se trata de eso, se trata de que se generó una decisión que a todas luces fue aplaudida por el país. Porque por fin el país, ¿qué sintió en el 2008? El país sintió que por fin se estaba allanando el camino para que los banqueros respondan por la crisis financiera del 98-99, como no había ocurrido con la mayoría de banqueros. Porque el banquero al final no quebró, quebró su banco, pero el banquero no quebró. ¿O me equivoco? ¿Cuántos de los banqueros que quebraron entre el 98 y el 99 pagaron con su patrimonio el costo del salvataje bancario? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay que analizar la lista de los bancos que quebraron. Banco del Progreso, Filambanco, La Previsora, Solbanco, Banco Unión, Bancomex, Banco del Tungurahua, Banco de la Suay. Y un montón de bancos. Pero ¿cuántos de los banqueros pagaron con su patrimonio? Entonces llega la incautación del año 2008 y ¡wow! Gran parte del país aplaudió esa decisión. Porque esa gran parte del país sintió que por fin se estaba promoviendo que los banqueros que tuvieron responsabilidad directa en la crisis financiera del 98-99 respondan con su patrimonio y que la plata no salga del Estado, o sea, del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Eso sintió la gente en el año 2008. Aquí la pregunta es, ¿y después sirvió eso para que el Estado pueda resarcir el costo que le significó la administración posterior del Filambanco? ¿O qué? Si los canales siguen en manos del Estado, si las radios quebraron. Lo de las radios, por ejemplo, tal vez es uno de los casos más llamativos. Lo de las radios, lo de Cablevisión, termina siendo de los casos más llamativos, porque tanto Cablevisión, la editorial Luminasa, donde editaban las revistas, y las radios, quebraron, pero se olvidaron de su recurso humano, de sus trabajadores. Ustedes no tienen idea, créanme, cómo permanentemente yo recibo mensajes de mis colegas, algunos de ellos entrañables amigos, que hacen un peregrinaje permanente para que el Estado ecuatoriano les solucione sus problemas. Una de las colegas de
de los medios incautados, de las radios incautadas, Margarita Constante me había escrito hace algunos días y nos había enviado. Margarita siempre envía información sobre la situación de las radios en Guayaquil. Permanentemente. Y son de oficios en oficios. Me había enviado un oficio de una liquidadora, un oficio del presidente de la República. El último mensaje que yo recibí de Margarita el 22 de febrero. Era un oficio donde la liquidadora de los medios de comunicación incautados por el Estado, Cristina Reina Macías, envió un oficio al presidente de la República para que intervenga en el pago de nuestras liquidaciones. ¿A ustedes les parece justo que hasta hoy, olvidándose del factor humano, que hasta hoy haya seres humanos que no reciban sus liquidaciones justas por haber trabajado, por haber cometido el pecado o el delito de haber trabajado en los medios incautados? ¿Qué culpa tiene un sonidista? ¿Qué culpa tiene un camarógrafo? ¿Qué culpa tiene un técnico? ¿Qué culpa tiene una redactora o una coordinadora de las broncas entre políticos? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Pero se olvidan de ellos. Como dije el otro día, el presidente Lasso le prestó atención a la situación del comercio, medio privado, en el que el Estado no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver, nada que ver. Y entiendo que se reunió con trabajadores del comercio. Yo pregunto públicamente al señor presidente de la República y al señor secretario general de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, respetuosamente como es la característica de quien les habla, si se han reunido con este grupo de trabajadores de los medios incautados que no tienen la culpa de las broncas políticas, cuyo único delito fue trabajar en esos medios, trabajar de manera honesta para tener un sustento y llegar a su casa con ese sustento. Gente a la que le deben N cantidad de meses. Yo conozco casos de personas de la editorial Luminasa a la que le deben 3 o 4 años de salarios y que nunca les pagaron las liquidaciones. De esto nadie habla. Nadie habla. Y en contrapartida, los señores Isaías le demandan al Estado por $2,000 millones. Y aquí estas personas que no tienen el poder económico de los señores Isaías y que no tienen el poder político de quienes hoy ostentan justamente ese poder político, muchos de ellos se están comiendo la camisa y nadie habla de eso. A estas cosas me refiero cuando señalo, ¿y después de la incautación qué? ¿Qué pasó después de la incautación? ¿Qué hicieron con los bienes? ¿Cuánto recuperó el Estado? El Estado no pudo administrar muchos de los bienes. No pudo. Y quebraron, y están deteriorados. Inmobiliar, por ejemplo, de acuerdo a la nota que di lectura, que es la que se encarga de administrar los bienes, debería tener, me imagino que la tiene, y hacerla pública, un listado de los bienes y cuál es la situación de esos bienes. ¿Y qué van a hacer con esos bienes? Esto que estamos conversando hoy en este momento me recuerda el famoso vuelto, pues, que demandaron los hermanos Isaías en su momento. El famoso vuelto, que provocó igualmente una confrontación política en el Congreso Nacional en su momento y con el gobierno de turno en su momento. Yo siempre defenderé el hecho de que toda persona no puede quedarse en la indefensión. Y aunque pueda parecer impopular para alguna gente, los señores Isaías tienen el derecho de utilizar los recursos jurídicos que correspondan. El Estado tiene la obligación de garantizar su defensa frente a esta pretensión de un resarcimiento de $2,000 millones, que a todas luces termina siendo impresentable. Pero además, el gobierno que representa al Estado ecuatoriano tiene la obligación de explicarle con claridad meridiana al país cuál es la situación de los bienes que fueron incautados la madrugada del martes 8 de julio del 2008 y que le pertenecían a los ex administradores de Filambanco. El gobierno está en la obligación, a través de sus instituciones, de presentarle al país un balance de la administración de esos bienes. Y si esos bienes han sido mal administrados, como está claro que muchos de ellos fueron mal administrados, establecer las responsabilidades que correspondan.
de esos funcionarios que no supieron administrar adecuadamente los bienes que fueron incautados. No bastó con la incautación, que como dije hace minutos, a todas luces fue una medida necesaria desde la óptica de un buen segmento de la opinión pública, que sintió que por fin se echaba mano del patrimonio de los banqueros que quebraron para que la plata del salvataje bancario no salga del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasó después? Aquí no ha habido un baño de verdad. 14 años después el país necesita un baño de verdad sobre qué pasó con las incautaciones. Sobre todo frente a esta situación de que hay un riesgo de que el Estado eventualmente pueda perder esta demanda que ha sido planteada por los hermanos Isaías. Que alguna vez nos digan la verdad a los ecuatorianos y que sepamos a ciencia cierta, qué va a pasar. Se olvidan siempre de la parte más delgada de toda confrontación. Los ciudadanos, los depositantes, los acreedores del Filambanco y obviamente los trabajadores de los medios incautados. Les planteo esto para su reflexión y para su debate y para su propio análisis de temas sobre los cuales el país es desmemoriado a ratos, ¿no? Hay un segmento de la sociedad que no le gusta cuando se habla del tema de los bancos. No le gusta. Porque no lo vivieron. Porque no fueron parte de. No les gusta. Les dejo allí para la reflexión y para el debate público. 7:02. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.